Buenas noches, bienvenido a mi canal YouTube. Yo soy José Antonio Colín. En esta oportunidad, pues vamos a estar hablando sobre lo que han estado diciendo por allí de una intervención militar humanitaria como posible salida a la crisis que está viviendo Venezuela. Antes que nada, quiero invitarte a suscribirte a mi canal YouTube de José Antonio Colín. Igualmente, activar las notificaciones para que cada vez que colocamos contenido, pues puedas tener acceso a él. Una vez dados los acontecimientos del 10 de enero, ¿no? En el cual pues el González Urrutia no logró juramentarse y no pudo ingresar al país, se han hablado de cuáles son las condiciones para que él pueda ingresar. Tiene que haber unas condiciones, de acuerdo a lo dicho por él, por María Carolina Machado, para que pueda ingresar a Venezuela y pueda juramentarse como presidente electo de los venezolanos. Ahora bien, han estado creando una narrativa, ¿no? Aquellos que dijeron que estaban listos, que tenían todo grabado, que iban a ingresar, que iban a hacer, que iban a acompañar, que iban a generar, ahora están creando una narrativa de que puede hacerse o la salida es una intervención militar humanitaria. Si bien es cierto que la salida es de fuerza, porque la salida es de fuerza, es un régimen que se mantiene por la fuerza, tiene a los militares allí, tiene a los grupos colectivos armados en Venezuela, es un régimen que se mantiene gobernando de facto precisamente por el apoyo de quienes administran el uso del monopolio de las armas. Eso es una realidad. Pero la salida de fuerza, aun cuando se puede dar de diferentes formas, uno de esos mecanismos es que venga la salida, la ayuda venga de afuera. Y eso es lo que no va a ocurrir en el pasado. Hace mucho tiempo nosotros habíamos propuesto que se implementara una intervención militar. En el pasado, te estoy hablando de la época cuando estaba Donald Trump en su primer gobierno, estaba Iván Duque en Colombia como presidente, estaba Jair Bolsonaro en Colombia. Nosotros impulsamos esa petición y no fue posible. Y la realidad es que una intervención militar humanitaria no es posible porque los países no están en capacidad ni en disposición de hacerlo o de intentarlo ni siquiera. Entonces, los que piden intervención militar humanitaria, como es el caso que he visto a Leopoldo López, por ejemplo, uno de ellos, la gran pregunta que hay que hacerle a Leopoldo López y la reflexión a lo que yo les invito es, ¿por qué cuando estaba el gobierno interino, que Juan Guaidó era el presidente del Partido Voluntad Popular, en la cual Leopoldo López era el titiritero, porque ese partido lo creó él, ¿por qué no impulsaron la intervención militar humanitaria en ese momento? En ese momento que tenían 60 países respaldando a Juan Guaidó como presidente interino, tenían a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos impulsándolo, tenían apoyo y ayuda humanitaria, o sea, tenían apoyo, dinero logístico para la ayuda humanitaria. ¿Por qué en ese momento no hablaron de intervención militar humanitaria? Si ustedes revisan las declaraciones de Leopoldo López y de Juan Guaidó en ese momento, ninguno habló de intervención militar humanitaria, ninguno planteó una intervención militar humanitaria, ninguno estableció los mecanismos para que eso pudiera ni siquiera discutirse. Entonces, ¿por qué ahora vienen con eso? Porque quieren crear una narrativa producto de lo que venían diciendo a partir del 10 de enero y no se dio y no se cumplió. Ahora quieren crear la narrativa de la intervención militar humanitaria cuando eso no va a ocurrir porque no hay voluntad en ningún país para que pueda intervenir dentro de Venezuela. Esa es la realidad. Podrán sancionar, podrán aislar, pero no hay voluntad para intervenir. No lo hizo Jair Bolsonaro cuando fue presidente de Brasil, que es frontera con Venezuela, que lo único que tenía que hacer era activar, ¿verdad?, a sus fuerzas armadas, moverlas hacia la frontera y buscar la manera de enfrentar al régimen de Maduro, y no lo hizo. No lo hizo Iván Duque cuando fue presidente de Colombia, teniendo frontera con Venezuela y la cantidad de inconvenientes que tuvieron con Nicolás Maduro. ¿Cómo lo van a hacer en estos momentos que en Brasil está Lula da Silva y en Colombia está Gustavo Petro? Por ejemplo, para que puedan entender un poco, si Javier Milei, presidente de Argentina, quisiera, tuviera la intención de buscar un conflicto y de ingresar militarmente a Venezuela, pongamos que, y digo Javier Milei porque es uno de los que más categóricamente ha enfrentado al régimen de Maduro, ¿por dónde va a pasar por ir para Venezuela? Por Brasil. Lula se lo va a autorizar. ¿Por dónde se va a meter? Por Colombia. Lula y Petro se lo va a autorizar. Tendría que hacer una movilización vía marítima y bueno, eso costaría una cantidad de recursos que a lo mejor ni siquiera a Javier Milei le valdría la pena invertir. Entonces los que están hablando de esa narrativa en este momento saben que eso no es viable, saben que eso no va a ocurrir, saben que eso no va a pasar, a pesar que se demostró que Maduro es un presidente ilegítimo, que es un gobernante de facto, que está usurpando el poder. Los países lo que van a hacer es implementar sanciones y aislarlos diplomática y políticamente. Hasta ahí va a llegar la acción de la comunidad internacional. La única forma de que Maduro sea desalojado es por una acción de fuerza. Eso es una realidad. Eso es verdad. Pero esa acción de fuerza tiene que venir o de los mismos militares, que ya demostraron que no quieren hacer absolutamente nada, porque son los que mantienen a Maduro en el poder, o lamentablemente tiene que venir de la mano de la propia sociedad, que tiene que estar en la capacidad de encontrar un liderazgo que los pueda preparar y organizar
para defenderse a sí mismo, porque en este caso sería una cuestión de defensa de la sociedad, que se ve prácticamente avasallada por el régimen de Maduro con sus militares corruptos y sinvergüenza. Entonces, esa es la realidad de lo que hay que buscar. Cuando hablan de intervención militar humanitaria, la gente piensa pues que va a entrar Eric Prince o que va a entrar quien sea a Venezuela y que va a acabar con el régimen de Maduro. Y si hasta ahora la gente no ha podido organizarse precisamente porque no se le ha hablado claro. Inclusive, la propia María Corina Machado sabe que no hay posibilidad de una intervención militar humanitaria porque en el pasado ella fue una de las que impulsó el TIAR, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que entre otras cosas establece intervención o ayuda o movilización de tropas de otros países para ingresar a un país que esté en conflicto. Y ni siquiera porque Almagro estaba en ese momento con mucha fuerza en la Organización de Estados Americanos, se pudo lograr. No se pudo hacer. Entonces yo veo ahora que quieren crear esta narrativa y quieren ir de narrativa en narrativa en vez de hablar con la realidad, en vez de plantear los escenarios correctos, en vez de hacer los análisis correctos para que de una buena vez por todas se haga lo necesario y de esta manera poder derrotar al régimen de Nicolás Maduro. Un régimen que se mantiene de facto en el poder, un régimen criminal que se mantiene básicamente por el apoyo de un acuerdo de militares corruptos, generales de alto mando militar que lo que tienen son negocios de narcotráfico y cualquier otra cantidad de actividades delictivas en Venezuela, pero que realmente no tiene apoyo popular ni tiene apoyo de la sociedad venezolana. Y si bien es cierto que la sociedad es mayoritariamente en contra de Nicolás Maduro, también es cierto que esa misma sociedad no está preparada, no está organizada, ni se le ha hablado claro para que puedan entender que la ayuda y la salida del régimen no va a venir de afuera, se va a generar dentro del país. Y por eso es que Maduro sí está tan seguro de que puede hacer literalmente lo que le da la gana dentro del territorio, porque entiende y cree que la sociedad no va a estar en capacidad de poder actuar de esa forma. Y lo entiende y lo cree de esa manera porque sabe que el liderazgo político que ha habido hasta ahora no se maneja en ese escenario. Todos se han planteado en el escenario de las elecciones, de la negociación y del diálogo, sin meter a la señora María Corina Machado de Mundo González Urrutia. Pero todo se ha manejado en un escenario en el cual le es favorable a él. Él sabe que el escenario donde él sale del poder es el escenario donde viene una confrontación o una medición de fuerza. Y por eso es que en esta oportunidad que sabe que no tiene la sociedad, sacó a los militares a la calle, sacó a los colectivos a la calle, armó gente en las calles para que amedrentara a la sociedad venezolana e impedir que de esta manera pudiera salir. Entonces, es tiempo, y lo he venido diciendo en mis otros videos, de que se le hable de manera clara a la sociedad, se le diga la verdad. Ya basta de estar buscando videos virales, de estar buscando comentarios, de estar buscando likes, de estar buscando difusión de información que al final del día no representan la realidad de lo que está viviendo el país y no representan la estrategia adecuada para salir de la pesadilla que está viviendo el país. Esa es una realidad. Por ejemplo, muchos me piden, bueno, pero ¿por qué tú no haces nada? Yo no puedo organizar algo desde Estados Unidos, porque lo que hay que hacerlo desde la clandestinidad. Todo aquel que usted vea payaseando en las redes sociales, hablando de resistencia, hablando de planes de salida, hablando de planes de movilización, ya usted sabe que no va a hacer absolutamente nada, porque lo que hay que hacer en este momento es no divulgar la información en redes sociales. La organización tiene que ser clandestina, tiene que ser por debajo de las piedras, tiene que ser en el subterráneo, tiene que ser escondido, porque si usted agarra las redes sociales y se pone a hablar de planes y de movilización, automáticamente le hace el 70% del trabajo al régimen, que es facilitar el trabajo de inteligencia. Ya saben a quién van a buscar, ya saben a quién van a detener y ya saben por dónde se van a meter. Entonces, el trabajo ahorita no es en las redes. El trabajo de las redes ahorita debe ser denuncias, debe ser exposición de los males que está haciendo el régimen, debe ser la persecución de los elementos que están ligados al régimen que viven en otros países. Ese es el trabajo de las redes sociales, pero hablar de planes, de conspiraciones, de movilizaciones, hablar de resistencia y actuar en la clandestinidad en las redes sociales no tiene ningún sentido porque no funciona. Y es por eso que vengo insistiendo en mis otros videos que cualquier persona que se ponga a hablar de planes de fuerza en las redes, pues por supuesto que no va a hacer absolutamente nada y a las pruebas me remito. ¿Dónde están todos aquellos que dijeron que estaban listos para el 10 de enero? ¿Dónde están todos los que estaban listos que iban a ingresar? ¿Dónde están todos los que estaban listos que iban a actuar en consecuencia el 10 de enero? ¿Dónde están? Simplemente pasaron la página y ahora cambiaron el discurso. El discurso es que están dadas las condiciones por una intervención militar humanitaria que saben que no va a ocurrir. Y no va a ocurrir simplemente porque no hay disposición y no le corresponde a los países eso en este momento. En el pasado quizás hubiese ocurrido, pero ahora no va a ocurrir.
Entonces es necesario que entendamos de una buena vez por todas que este problema sí tenemos que solucionarlo los venezolanos, pero para solucionarlo tenemos que hacer una apreciación adecuada de los hechos, de lo que está pasando y de la realidad. Y precisamente los que hemos tenido que salir del país, hemos salido ¿por qué? Porque la mayoría pues se ha dedicado a otras cosas y no ha estado atento a lo que ocurre en el país, ni ha estado atento a participar en lo que se debe hacer. Y cuando es una minoría la que impulsa una salida como esta, ante un régimen tan represivo, pues simplemente le pasa por encima, los acribilla, los neutraliza, los acorrala y hasta los desaparece. Esa es la realidad. Para que esto pueda funcionar, tiene que ser una movilización organizada y masiva, pero de toda la sociedad venezolana. No de 10.000, 20.000, 30.000 o 40.000, es de toda la sociedad venezolana en pleno, para poder derrotar a los que quieren, a través de la fuerza, mantener oprimido a la sociedad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hasta que no llegue un liderazgo que entienda eso, y no solo que lo entienda, sino que esté en capacidad de poder actuar en consecuencia, que le importe menos la cámara y le importe más el resultado, hasta que no llegue ese liderazgo, lamentablemente no estaremos en condiciones de defendernos a nosotros mismos. Porque la Constitución básicamente lo dice y lo establece: cuando el ciudadano común no puede contar con sus organismos de seguridad, tiene el derecho a organizarse para defenderse a sí mismo. Y eso es lo que en teoría nosotros deberíamos hacer. Ah, bueno, no tenemos armas. Bueno, habrá que buscarlas. Ah, bueno, es que no tenemos los recursos logísticos. Bueno, tendremos que encontrarlos. Porque no vamos a contar tampoco con las personas de dinero, porque las personas de dinero simplemente lo que les importa es o seguir haciendo negocios con el régimen, o en su defecto, irse y olvidarse de todo, porque no les interesa realmente la libertad de Venezuela. No es como en otras nacionalidades, como los colombianos, que la gente de plata ellos mismos se arman, ellos mismos se defienden. Los israelíes ni hablar. Y así, pues para de contar los muchos ejemplos que hay en el mundo. Lamentablemente en los venezolanos no funciona de esa manera. Y la mayoría de los que tienen dinero, por no decir todos, digo la mayoría porque habrá gente decente que hizo su plata y se fue, la mayoría son corruptos y son enchufados. Entonces, basándonos en esa premisa, basándonos en esa realidad, hay que entender que no va a venir la ayuda de afuera, que nosotros tenemos que estar preparados y organizados para defendernos nosotros mismos, y quizás en ese momento es posible que la ayuda venga de afuera, pero no va a ser primero lo que dije y después la organización. No, tiene que pasar primero por nuestro accionar. Y si es cierto que la sociedad ha sido traicionada, es verdad, y la gente ha salido, los muchachos, los estudiantes, los viejos, los han matado, los han secuestrado, los han asesinado, pero lamentablemente pues la única forma de salir de esto es que haya una acción de la sociedad en pleno, donde esos más de 20, 22, 23, 24 millones de venezolanos pues realmente puedan minimizar, neutralizar y desaparecer a esa cuadrilla de militares corruptos que simplemente se han mantenido allí por su beneficio particular y personal y no por el beneficio del país. Ellos no se están comportando como policía de la Constitución Nacional, ya lo he dicho en muchos videos, sino que se comportan como comisarios políticos y no son ni siquiera nuestros adversarios, realmente son nuestros enemigos, porque ellos han volteado las almas del pueblo, las almas de la República en contra de los ciudadanos para mantener un tirano en el poder. Han armado a civiles para que le hagan daño al pueblo. Entonces, cuando eso sucede, nosotros tenemos el derecho de organizarnos para defendernos. Y eso es exactamente lo que deberíamos, lo que debemos y lo que deberíamos hacer en un futuro. Y es lo que deberíamos estar trabajando. Deberíamos estar trabajando en nuestra organización y en nuestra propia defensa para ver si al fin y al cabo salimos de la tiranía que nos oprime. En la medida en que todos participemos, en esa medida menos gente tendrá que irse del país, menos gente será encarcelada y menos gente será asesinada. En la medida que participemos la mayoría, porque el problema radica cuando somos pocos y esos pocos son identificados y simplemente son avasallados por el poder del reino, porque tiene el monopolio del azar. Entonces, el que le habla de intervención militar humanitaria le está mintiendo porque no va a ocurrir. Les agradezco a todos pues me hayan escuchado en esta oportunidad. También les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, también activar las notificaciones para que cuando coloquemos contenido pues puedan tener acceso a ese contenido. Hasta una próxima entrega.